El proyecto de hoy es restaurar esta alacena antigua. Su destino será una casa de campo. Intentaremos conservar todos los elementos originales posibles, pero queremos dejarla funcional y resistente para poder almacenar utensilios de cocina, a la vez que sea una alacena bonita y que cree un impacto decorativo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Este ha sido uno de los proyectos más gratificantes que hemos hecho hasta ahora. Más de 7 horas de grabaciones y muchas otras más de trabajo son el resultado de esta espectacular alacena que hemos restaurado. Para no hacerlo muy largo hemos seleccionado los momentos más interesantes de este proceso. Un proyecto el cual a medida que íbamos avanzando nos gustaba más el resultado que estábamos obteniendo. Esperamos que disfrutes con ello igual que nosotros en su transformación. La estructura principal de esta alacena está bastante bien conservada. Donde tendremos más trabajo será en el interior, sobre todo en las baldas y los cajones que los cambiaremos casi por completo. Quitaremos óxido y pintura de bisagras y sustituiremos alguna rota. Cambiaremos todos los cierres de puertas y la base superior, y pintaremos todas las superficies para darle un aire renovado. Si aún no lo estás, suscríbete. Activa la campanilla. Dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. Empezamos quitando todas las puertas y bisagras. Algunos tornillos estaban tan oxidados que fue bastante complicado poderlos sacar. Los cambiaremos todos, ya que la mayoría son irrecuperables. Suscríbete. Una vez quitadas todas las puertas y bisagras, continuaremos quitando los topes de los cierres de las puertas. Tanto la base superior como las baldas estaban en muy mal estado y fue muy complicado quitarlas. Los clavos oxidados y difíciles de sacar no ayudaron demasiado. Con la fresadora rebajamos un canto en la estructura superior, para encajar la tapa en ella y que no sobresalga. Tenemos el mueble listo para darle un lijado superficial. Por la parte interior del mueble aplicamos un tapaporos para que la pintura no se absorba en la madera.
Y ya tenemos toda la estructura lista para darle la pintura definitiva. Le daremos un blanco satinado acrílico muy resistente a golpes y fácil de limpiar. Empezamos por el interior de la alacena recortando las esquinas con una brocha. Y las partes más planas con un rodillo flocado para no dejar marcas. Una vez terminado el interior, pintaremos el exterior. Repararemos algunas imperfecciones que vayamos encontrando. Dejaremos secar y daremos una segunda mano. Para las baldas interiores hemos utilizado un melaminado blanco de 16 milímetros. Mediremos y cortaremos a la medida necesaria. Haremos unas muescas en las esquinas para que encajen dentro del sitio. Cortaremos unos listones que nos servirán como travesaños para reforzar las partes interiores para poder soportar el peso de las baldas. Necesitaremos 5, uno para cada estante y otro para la base superior. Dejaremos los travesaños pintados y mediremos los agujeros, ya que tenemos que montar primero las baldas nuevas que no entran si colocamos los travesaños primero. Prepararemos el interior de los cajones. Necesitamos unos suplementos para que quede el interior enrasado con la apertura, para que los nuevos cajones queden ajustados.
Llegó el momento de colocar las baldas. Fue el momento más complicado, ya que entraban muy justas. Fue divertido, pero a la vez un auténtico rompecabezas. Una vez conseguimos colocar las dos baldas inferiores, colocamos el travesaño de refuerzo y atornillamos la balda. Colocamos los travesaños de refuerzo de las baldas superiores y después las baldas. Estas costaron algo menos. Cortamos unas tiras de melamina blanca para ocultar los huecos que quedaron en los laterales de las baldas. Estas no se cortaron ajustadas, porque si no, no entraban. Con estas tiras quedaron bien rematadas. Para finalizar la estructura del mueble cortaremos el tablero para la tapadera superior de la alacena. Pintaremos el interior en blanco, pero por fuera le dejaremos el color natural para imitar la antigua tapadera. Otro de los trabajos más entretenidos fue el de quitar los tiradores y los cierres de puerta. Estaban bastante oxidados y fue complicado, sobre todo los de los cajones. Los cajones optamos por hacerlos nuevos. Solo aprovecharemos el frontal y los tiradores. Quitaremos el óxido más superficial y terminaremos de quitar los tornillos de los tiradores y bisagras, para después darle un tratamiento para quitarles el óxido.
Esta es una mezcla de vinagre de limpieza y agua al 50%. Hemos sumergido todas las piezas metálicas durante unos días. Esperábamos quitar prácticamente todo el óxido. Como se puede comprobar, soltaron bastante el óxido. Volvimos a repetir la misma operación, pero solo unas horas. A partir de ahí quitamos el resto de pintura y óxido manualmente. En las bisagras que más se resistieron nos ayudamos de un decapante y de una lana de acero para terminar de quitar restos de pintura. Una vez limpias y secas les dimos con el spray de cromo y quedaron bastante bien. Hemos limpiado a fondo todas las puertas antes de pintar para que agarre bien la imprimación y la pintura. También le hemos dado un lijado suave para mejorar la adherencia. Daremos una imprimación todoterreno, con una excelente adherencia y un secado rápido inferior a 2 horas. Conseguiremos una gran resistencia y una fácil aplicación de la pintura posterior. Daremos trazadas largas y estirando bien la imprimación hasta cubrir toda la superficie. Una vez seco el frontal, imprimaremos la parte interior de las puertas siguiendo el mismo procedimiento. Una vez secas ambas caras, daremos un suave lijado para alisar la superficie. Llegó el momento de dar la capa definitiva. Queríamos simular un efecto de puertas desgastado. Para ello pintamos con brocha dando brochazos irregulares y sin cubrir del todo, para luego darle un lijado y conseguir ese efecto envejecido.
la parte interior aplicaremos la pintura con rodillo, porque no queremos darle el efecto envejecido, sino que lo queremos dejar liso y bien acabado. Con una hoja de grano de 80 daremos unas pasadas horizontalmente resaltando más en las esquinas, y pasadas reiteradas sobre las zonas que queramos desgastar más. Daremos algunas pasadas en diagonal para simular algún arañazo. Para el desgastado de las esquinas utilizaremos también un grano más fino, en este caso uno de 180. Una vez hemos limpiado las puertas con un paño húmedo, podemos montarlas en la alacena. Utilizaremos los mismos agujeros, pero colocaremos tornillería nueva. Si aún no lo estás, suscríbete, activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando día a día. Montaremos las varillas de soporte para la puerta abatible. Su función será que cuando abramos esta puerta nos quede en un ángulo de 90 grados, ideal para posar objetos que tengamos que sacar o poner de este estante. Montamos el resto de puertas. Una vez estuvieron todas las puertas colocadas, montamos los cierres de puerta. Optamos por estos de doble bola por su estructura firme, con presión regulable y resistentes a la corrosión. Colocamos el cuerpo principal en la estructura de la alacena y la parte secundaria en forma de T en las puertas.
Con la misma melamina blanca de 16 milímetros haremos los dos cajones. Cortaremos todas las piezas en su anchura con la sierra de mesa y haremos un rebaje para encajar la base en ellos. Cada cajón está compuesto por 4 partes más una base. Con la ingletadora las dejaremos en la longitud exacta. Los cajones irán sujetos con tirafondos y cola. Marcaremos dónde irán los orificios y haremos los agujeros, avellanándolos para que no molesten los tornillos. Encolamos y sujetamos con los tornillos. Cortamos una base de tablero de MDF de 3 milímetros. Colocamos la base y atornillamos el último lateral del cajón. Solo nos quedará colocar el frontal. Colocaremos el cajón encima de una superficie para que no quede el frontal enrasado con el cajón. Aparte de los tornillos que sujetan el tirador, lo pegaremos también con cola para darle más fuerza. Sujetaremos con unos sargentos y colocaremos el tirador y esperaremos que esté seco para colocar los cajones en la alacena. Dentro de la alacena colocaremos unas guías para que el cajón quede bien ajustado y no se caiga al abrirlo. Cajones terminados, solo nos queda el último paso. Le daremos un acabado con cera, protegeremos la superficie y resaltaremos el desgastado.
dejamos actuar durante 10 minutos, para posteriormente con un trapo limpio frotar de nuevo para retirar el exceso y sacarle brillo. Después de días de trabajo hemos llegado al final de este proyecto. Esperamos que te guste el resultado final. La verdad que ha sido un gran cambio. Esta alacena antigua ahora no solo es decorativa, sino también funcional. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, es gratis.